Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Vamos para la clase de el contenido 3, específicamente el subapartado 1, variaciones fenotípicas y genotípicas, acción del ambiente, condiciones ambientales actuales que ponen en riesgo la supervivencia y su posible efecto mutagénico en las poblaciones. Cabe destacar que esta es la primera parte del contenido 3, ya que él tiene un apartado 1 y un apartado 2. Comencemos entonces. Les recuerdo que en el video anterior teníamos algunos conceptos básicos, aunque en este también se van a mencionar nuevamente. Debemos recordar, primero, que el genotipo son todas las características genéticas que presenta un individuo. El fenotípico son las características visibles o medibles de ese individuo. El ambiente sería lo nuevo que vamos a meter aquí, tiene una influencia sobre la expresión de esos genes, más que sobre la expresión de esos genes, sobre la selección que hay de los individuos que tienen ciertas características susceptibles de ser seleccionadas. So, introduciendo ya en este momento el concepto de selección natural, la presión que hace el ambiente sobre los individuos. ¿Sobre quién hablamos cuando hablamos de variaciones? Hablamos de las poblaciones. Los individuos, sí, los individuos varían, pero lo que me interesa es aquellas variaciones genéticas que son capaces de ser heredables y afectan, por tanto, a la expresión de una población. Entonces, tal cual como tenemos la definición, las poblaciones va a ser la unidad de los procesos evolutivos, que no corresponde a que no son los individuos, sino la población en general. ¿Por qué hablamos de población? Porque en la población es donde podemos ver continuidad genética biológica, es decir, que se mantenga más o menos estable una especie, o si hay alguna variación importante debido a alguna mutación, esa especie empieza a separarse, crear primero una subespecie o una especie totalmente diferente. Pero en todo caso, podemos hablar de ese proceso de especiación cuando ya se haya separado la especie como tal. En cuanto a la definición mendeliana o la definición en genética, podemos hablar que la población mendeliana es la unidad estructural de la evolución y va a representar al sistema o al conjunto de individuos de una misma especie que se reproducen entre sí de forma sexual. En este caso ahí bisexual hace referencia a que está en la presencia de dos sexos, masculino y femenino. Les recuerdo que aunque Mendel trabajó con plantas, no precisamente con herencia ligada al sexo, en tercer año podemos recordar que hay herencia que está ligada al sexo debido al cromosoma Y. So, a modo de repaso. Igualmente, aunque esto ocurra de esta manera, podemos hablar de población mendeliana, ese conjunto de individuos que comparten caracteres similares dentro de una población y que permiten su continuidad. Cuando hablamos de variación en las poblaciones, estamos hablando de genética en las poblaciones. Es la que se va a encargar del estudio de la organización de la variación hereditaria en los grupos de organismos. Esta hace uso de medidas estadísticas para poder determinar la genética de esa población. Evidentemente, observamos fenotipo, que es la evidencia del genotipo en acción. Entonces, conceptos fundamentales para poder entender la variación o la genética de las poblaciones. Tenemos que entender primero lo que es un reservorio genético, lo que es la panmixia, lo que son las frecuencias genómicas, las frecuencias alélicas. De allí que la genética poblacional va a estudiar la serie de leyes de herencia, pero a nivel de la población. Ya vamos a ir a las definiciones de cada uno de ellos.
Cuando hablamos de reservorio genético, estamos hablando de la información hereditaria contenida en la suma de todos los individuos. También el reservorio genético lo podemos mencionar como pool genético. Todas aquellas variaciones que tiene una población que la constituyen como tal. Esto es importante porque esta le va a permitir a la población tener perpetuidad en el tiempo. Por ejemplo, si hay una pandemia, si hay una catástrofe, hay un porcentaje de la población que siempre va a ser inmune o que va a tener las condiciones específicas para poder sobrevivir sobre los demás. Y este es el que le va a dar la posibilidad a esa población de perpetuarse. Por eso le decíamos que tenía que ver con esa posibilidad, esa importancia a lo largo del tiempo de mantenerse. El otro concepto importante, tenemos que hablar de la panmixia, la cual se refiere al intercambio reproductivo en el que cada individuo se aparea y aporta su acervo genético. Cuando hablamos entonces de frecuencia genómica, tenemos que tomar en cuenta o recordar en principio cómo se realizan los cruces genéticos, los cruces mendelianos, que se hablaron en la clase anterior, en los cuales se determinaban unas características, un símbolo para aquellos individuos que sean dominantes y aquellos que sean recesivos. Cuando un individuo es homocigoto dominante, se le da la letra D minúscula cuando se va a hablar de frecuencia. Cuando es heterocigoto, una H minúscula, y cuando es homocigoto pero recesivo sería una R minúscula. Abajo vemos la fórmula que vamos a utilizar para poder determinar esta frecuencia genómica. En este caso, la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Vemos como un ejemplo de cómo se calcula la frecuencia genómica para una población dada. Los valores de frecuencia, esto es importante, nunca deben ser superiores a 1. La frecuencia siempre va a dar 1. En todo caso, también podemos hablar de porcentaje y sería el 100%. No puede dar más del 100%. Si yo estoy calculando frecuencia génica de una población, entonces tengo que estar pendiente de esos valores. En este caso, esto es más que todo para referencia. No vamos a trabajar como tal con la frecuencia génica en teoría, pero en el laboratorio sí. Diferentes cálculos de frecuencias genotípicas. Tenemos cada una de las fórmulas. Es importante que ustedes anoten cada una de esas fórmulas, y lo que les estaba diciendo, que las sumas de las frecuencias nunca debe ser superior a 1 o al 100%, dependiendo como ustedes quieran trabajar. Entonces, de nuevo, en la genética de poblaciones vamos a estudiar el cambio del acervo genético y los mecanismos que conllevan o que causan ese cambio en el pool genético. Ella se va a trabajar mediante modelos determinísticos estadísticos, que son aquellos en los cuales se conoce el estado inicial y el coeficiente que gobierna o que produce ese cambio en el tiempo. En este caso, para biología, cuando hablamos de esa genética de poblaciones, estamos hablando de la selección natural y de la mutación. Serían los factores que van a influir en cómo se afecta el pool genético. También entonces vamos a trabajar con modelos estatocásticos, que ya lo vamos a ver más adelante, en los cuales no va a ser posible predecir el estado final, aunque uno conozca el inicial. Ejemplo de ellos, deriva génica. En laboratorio, yo puedo hacer experimentos para buscar de obtener una variedad específica de papas, por ejemplo. Puedo hacer la selección artificial, en este caso, de los individuos, hacer cruces selectivos, pero todo ello va a ocurrir bajo ensayo y error. De repente yo cruzo las plantas y termino obteniendo una
un resultado totalmente diferente al deseado. Voy a darles el ejemplo de lo que se de uno de estos tipos. En una granja que hacía estudios para la mayor producción de carne porcina, resulta que ellos mezclaron los genes de dos variedades distintas de cochino para que dieran más carne. ¿Cuál fue el problema? Que estos cerdos ciertamente dieron más carne, pero después desarrollaron una enfermedad grave que podía ser transmitida a los humanos, que tenía que ver con los movimientos osteoarticulares, o sea, artritis. Si esto sucedió en una granja donde está una serie de científicos que están encargados de predecir cómo puede ocurrir, qué es lo que va a ocurrir con la mezcla de esas especies, entonces eso nos dice que a veces ni siquiera podemos predecir cómo va a evolucionar una especie. ¿Cuál es el objetivo entonces de esto? Aunque no lo podamos predecir siempre, entender la relación que existe entre las dos variables, entre las frecuencias genotípicas y las frecuencias génicas. Abajo vemos los ejemplos para el cálculo, en este caso cálculos con gametos. Modelo básico para el cálculo de frecuencia genética, vamos a utilizar el modelo de locus con dos alelos. Podemos hacer más, pero en este caso, para el ejemplo, estamos trabajando con uno. Si yo le coloco algún ejemplo que tenga más, previamente se lo habré explicado. Lo otro entonces, a partir de esos cálculos de frecuencia, tenemos que tener presente los modelos de Harvey-Weinberg, el cual pudo predecir más un modelo o un apareamiento pagnístico, es decir, al azar, cómo se iba a evolucionar o cuál era el proceso evolutivo de una especie. A su vez, el mismo modelo nos permite tener la idea de cuál es el tamaño ideal o el tamaño evolutivo de una población. Entonces, para el cálculo de el modelo de Harvey-Weinberg, tenemos las frecuencias genotípicas dependerán de las combinaciones al azar de los alelos. En este caso, cruce típico mendeliano, individuos heterocigotos, homocigotos, dominantes, homocigotos recesivos, pueden mezclarse de diferentes maneras para tener un apareamiento magnífico de la población en el cual hayan alelos cruzados. Vemos el ejemplo. En este caso tenemos una frecuencia en machos de machos dominantes, del 0,5 y de los recesivos de 0,5. En el caso de recesivo, no, de las hembras de 0,5, estaríamos hablando de una herencia ligada al sexo, la cual me va a determinar una cierta cantidad de fenotipos esperados. Posteriormente hablaremos más del modelo de Harvey-Weinberg, ahorita más o menos para que ustedes sepan de que existe en principio y que sepan para qué lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar para determinar esas frecuencias genotípicas de una población. ¿Y todo eso para qué era? Para entender que existen una serie de procesos evolutivos los cuales van a variar o van a cambiar las frecuencias génicas o alélicas de una población. En principio, los procesos por excelencia, mutación, migración, selección natural y deriva génica. La mutación es la madre de la evolución. Si el individuo no muta, pues no va a haber evolución. Ojo, ahí hay una salvedad. Solo si la mutación es favorable para el individuo, si la mutación permite que él se reproduzca más, porque de repente lo hizo más bonito y entonces ahora se reproduce más.
o le dio una característica que es superior a los de los demás individuos y por eso mismo, por selección natural, se va a reproducir más. Hay que estar pendiente de eso. Lo otro es la migración porque va a introducir genes al pool genético y esos genes que se introducen al pool genético pueden conllevar a ventajas de selección que le permiten a ese individuo tener mayor posibilidad de reproducirse. Igualmente, entonces vamos a tener lo que es deriva génica, que tiene que ver con ese proceso de mezclas de genes dentro de una población. De allí que el modelo de Harvey-Weinberg, una población ideal sin procesos evolutivos de tamaño infinito, la frecuencia génica, no van a cambiar porque no hay nada que provoque el cambio. Pero ya sabemos que esa va a ser una hipótesis nula porque si estamos trabajando con modelos reales, siempre va a haber algo que va a producir el cambio, que va a presionar a la especie para que evolucione. Salvo que seas tiburones y que naciste perfecto y que los tiburones no han evolucionado a lo largo del tiempo, pero sí han sido seleccionados. Ya no encontramos megalodón en el océano porque tenía menos comida, se extinguió. Ejemplos de nuevo, modelos, procesos evolutivos según el modelo de Harvey-Weinberg para que lo tengamos presente. Es importante que lo copien, lo tengan en su cuaderno por si acaso en alguna prueba se le pregunta. Eso ha sido todo por hoy, gracias por su atención, que tengan feliz